Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. Me pide, Señor, que yo te siga. Me pides que me ponga a caminar. Difícil para mí es complacerte. Es mucho lo que tengo que dejar. Seguimos nosotros en ese camino de Pentecostés. Seguimos expectantes al cumplimiento de la gran promesa del Espíritu. Y poco a poco nos vamos acercando a ese gran acontecimiento de vida. Y a través del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versos del 20 al 25, nos seguimos adentrando a esa gran realidad. Hoy vamos a comprender y a contemplar en este texto cómo el Señor concede su gracia bendita y salvadora a todos aquellos que creen en su nombre. Hoy contemplamos la actitud de Pedro y también la actitud de los seguidores del Maestro. Pero por otra parte contemplamos también la afirmación del evangelista San Juan, que afirma y da testimonio de todo lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho ha sido tan grande que no puede ser contenido incluso en los libros. Y por eso meditamos y reflexionamos en ese texto. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me llamas, Señor, a ser apóstol, y sabes que es mucho para mí. Quisiera algún día yo seguirte. Es mucho lo que tengo que dejar. Es mucho lo que Jesús hizo. Durante todo su ministerio público, el Señor estuvo ejerciendo su mesianismo, y en ese ministerio público, en ese ministerio profético del Maestro, curó, sanó, liberó. A través de su predicación muchos se convirtieron, y así fue el camino de Jesús. Los discípulos que contemplaban las maravillas, los signos y los prodigios del Maestro quedan estupefactos y admirados frente a tanto derroche de Espíritu Santo y frente a tanta manifestación de misericordia y de amor de parte de Jesús para con la humanidad, para con los oyentes. Pero vamos a resaltar dos cosas importantes de este texto. Primero, aquí se encuentra precisamente Pedro, y Pedro le hace una gran pregunta al Maestro. Le dice: Señor, ¿y este qué? Hablando del discípulo al que Jesús tanto amaba, del que se dice que es el discípulo amado, y precisamente Juan el que escribe estas letras. Y Pedro le dice: ¿y este qué? O sea, ¿qué hay de él? ¿El qué? Él va a morir como nosotros. Él, porque tiene una cierta preferencia, entre comillas. ¿Qué pasa con él? A lo que Jesús inmediatamente medita las palabras de Pedro y le contesta. Lo primero que debemos tener es que Jesús no tiene preferidos. No, el Señor nos mira a todos con benevolencia, con bondad y con amor. Que nos abramos a su gracia, a su amor, a su misericordia es otra cosa.
Y cuando tenemos apertura a esa gran misericordia de Dios, es cuando comienza una experiencia profunda de amor, de compasión. Cuando tú te sientes amado y amada por Jesús, es cuando viene una transformación espiritual en tu vida. Es cuando viene una transformación total e integral. ¿Sabes por qué? Porque el amor todo lo transforma. Este es Juan, sí, el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que escribe estas letras y que ahora da testimonio. Ese se sintió plenamente amado, por eso corría con tanta fuerza al momento en que Jesús resucitó. Es el que acompañó a su madre en Éfeso hasta el año 110. Se dice que fue el único de los apóstoles que no murió martirizado. Sin embargo, en Juan descubrimos la disposición del amor, el amor que siempre está dispuesto a amar y sobre todo a dejarse amar. Y esa es la actitud del discípulo. El discípulo es aquel que se deja amar plenamente por Jesús y aquel que encuentra en el Maestro un referente para continuar el camino. Pero hay un segundo elemento importante. Jesús le contesta y le dice: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Debemos centrarnos en el seguimiento a Jesús. Lastimosamente, a veces en las comunidades, en los grupos humanos, a veces se respira eso de estar discutiendo por preferencias, por puestos, por posiciones, saber quién va más adelante. Pero ¿por qué no nos preocupamos por amar y por servir más? Nuestra preocupación primera tiene que ser esa: servir al otro, amar al otro, pero no estar buscando posiciones, ni estás buscando reconocimiento de otros. Incluso lo peor, lo más grave, lo más escandaloso, tener que pasar por encima del otro para ser reconocido. No, la puerta que Dios abrió para ti no tienes que derrumbarla, tú solamente la abres y la puerta sola se abrirá. No tienes que estar forzando nada, absolutamente nada. Donde Dios te ha colocado, te colocará y te pondrá a punto. Y por eso es lo importante que nosotros descubramos la importancia de nuestro seguimiento a Jesús. Tenemos que enfocarnos en el Maestro. Pero que si fulano, que si sutano, que si este, que si aquello, no. La gracia de Jesús es para todos. El Señor llamó a todos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero estamos todo el tiempo discutiendo como los discípulos a ver quién es el más importante y quién ocupará los primeros puestos. No. Tenemos que estar preocupados en primer lugar por darle la gloria a Dios, por la salvación de las almas, por los hermanos, por servir y por amar. Pero aquello de puestos, de posiciones, que si este primero y que es este no, eso no te compete a ti y a mí tampoco. El Señor te pondrá donde debes estar. Y allí donde debes estar, el Señor te usará. Y allí donde el Señor te está usando, allí tendrás que aprender a dar los frutos que el Señor te ha determinado que des. Esa tiene que ser nuestra actitud. Y por eso la importancia de abrirnos a esta gracia divina. Y por eso la importancia de abrirnos a la acción del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te abres a esa acción, es cuando comienzan obras maravillosas y grandiosas en tu vida. El Señor tal vez te dirá: ¿y a ti qué? Preocúpate por seguirme. ¿A ti qué? ¿Por qué te preocupas y te ufanas de tantas cosas? ¿A ti qué? ¿Por qué estás preocupado porque el otro tenga un puesto, una posición, un carisma, un determinado don? No. Los dones, los carismas, los servicios, la autoridad en la iglesia tiene que ser un espacio para servir, pero no para estar creando divisiones ni para estar creando rivalidades. Ese es un escándalo que lastimosamente en los grupos y en las comunidades nos dejan a nosotros mucho que pensar. De verdad, deberíamos centrarnos más en el Maestro, deberíamos centrarnos más en Jesús y no estar preocupado tanto por si el Señor llamó a este o aquello. No, el Señor llama al que quiera. De hecho, te llamó a ti y me llamó a mí, aún a pesar de nuestra condición, aún a pesar de nuestras miserias, aún a pesar de nuestras luchas y de nuestros pecados. Porque la gracia es de Dios, que no excluye a nadie, en Él llama. La salvación es del Señor, Él la ofrece. Nosotros veremos si la recibimos o no, pero siempre el Señor estará dispuesto a amarnos y nosotros ojalá estemos dispuestos a aceptar esa salvación y bendición que viene de Dios. Que el Señor en ese día te bendiga, te sostenga y te acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No temas, qué palabras tendrás que decir. Yo por tu boca hablaré. Querigma, un mensaje al corazón.
Dios contigo.